Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Hoy es otra mañana de invierno, de mucho frío, incluso de lluvias de a ratos, pero yo los paseos bíblicos con el Tanaj, con la Biblia, no me los pierdo por nada. Y aquí me tienen. Estoy en un asentamiento colono en los montes de Efraín que se llama Elí. Elí en nombre al gran Cohen que vivía en este lugar y ejercía su sacerdocio, como se diga, en esta zona. Lo que vine a hacer hoy es a revivir y a relatarles los últimos capítulos del libro Jueces. Sansón, el último juez, después de 20 años, falleció, ¿ok? Y el libro de Jueces nos quiere ejemplificar la crisis y la anarquía que hay en el pueblo de Israel. 4 veces nos repiten la misma oración que dice: no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que se le antojaba. Algo así lo decían. En el capítulo 17, en el capítulo 18, en el capítulo 19, en el capítulo 21, siempre vienen diciendo lo mismo. Y para ejemplificarlos, apenas muere Sansón, nos pasan a relatar en el Tanaj sobre una persona que se llamaba Mijá. Mijá era una persona que vivía en esta zona, que es una zona súper importante. ¿Por qué? Cerca de aquí estaba la ciudad Shiloh. Y para los que no saben, Shiloh era en ese momento la capital, tanto física como espiritual, de los hijos de Israel. Allí estaba el santuario con el Arca de la Alianza y allí llegaban los peregrinos de toda la zona del norte, sur, este y oeste. Llegaban hasta ahí las 3 veces al año durante Pesach, Shavuot y Sukkot para pasar ahí la fiesta junto con todos los hijos de Israel. Otra de las cosas que tiene importante esta zona, les dije antes, Elías Cohen vivía aquí en este asentamiento. ¿Quién era su hijo, entre comillas, adoptivo? Shmuel, el último profeta de Israel que se crió con él lo preparó y él fue el último profeta que al final ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Miren qué importancia. Y otra de las cosas importantes que pasaron aquí nace el odio y la división entre los hijos de Israel. Apenas fallece el tercer rey de Israel, Salomón, los hijos de Israel a partir de aquí se dividen en 2 y pasan a vivir en 2 reinos. Un reino en el norte, en esta zona, y un reino en el sur, al que llamaron Yehudá o Judea, con las descendientes de los de Binyamin, Yehudá y algunos levitas. Esta zona de Shomrón, de Samaria, era muy importante. Todos tenían que pasar por aquí para transitar de norte a sur. Y lo que voy a hacer hoy es recorrer un arroyo que lleva el mismo nombre que la ciudad Shiloh. Es un arroyo que recorre decenas de kilómetros, que comienza en la ciudad en Shiloh y desemboca hasta la Yarkón en el oeste. Es un recorrido hermosísimo. Yo lo que voy a hacer es subir hacia el monte para mostrarles los paisajes y hacerles el relato directamente desde arriba y para mostrarles también otras cosas. Y después voy a hacer un círculo, todo un círculo, para terminar en este mismo manantial que, si no les dije, se llama Ein Oz. Aguas de manantiales que aquí en el verano uno se puede meter. Tiene como 3 metros de profundidad. Quiero decirles lo que yo siempre les digo. Si les gusta el video, si les gusta el material, háganle like, me gusta, compártanlos, participen en los comentarios y por supuesto suscríbase al canal. Es muy importante para mí y es la mejor manera de decirme gracias si es que les gusta lo que hago. Vamos a empezar el paseo, vamos a dejar de hablar, hay mucho lo que ver. Vamos a ver muchas flores, muchos árboles, por ejemplo. Y estoy muy contento yo con la nueva adquisición, con la nueva cámara que tengo. Ese árbol que se ve ahí atrás, a ver si la cámara lo puede enfocar, espero que sí. Es un shkediá, que es un árbol de almendra, que estamos en febrero, mediados de febrero, casi fines de febrero. Este árbol de almendra está floreciendo, son 2 semanas que se ven así de blancos o así de rosas. Espero ver durante el sendero más flores, más árboles y más naturaleza. Respirar este aire hermosísimo que hay acá y ojalá yo pueda transmitirles esta sensación que ya empiezo a sentir en todo mi cuerpo. Salgamos al paseo.
Para comenzar el relato de este capítulo 17 de Jueces, prefiero hacerlo por medio de este paisaje, que como les dije, lo que vemos son los montes de Efraín que están en Shomrón o en Samaria. También les dije que si hay una oración que sintetiza la situación a fines de la época de Jueces es Ein Melech en Israel, como que no había un rey y se estaba pidiendo a gritos que nazca o que aparezca el primer rey de todos. Con esto nos quieren decir que no hay orden en el pueblo, que cada uno hace lo que se le antoja y no se refieren solo a asuntos de ejército. Les recuerdo que los demás pueblos ya tenían reyes desde hacía siglos, estaban más organizados y los hijos de Israel estaban perdiendo guerra tras guerra. Que no haya rey. La Biblia se refiere también a asuntos espirituales. Sansón falleció y a continuación nos pasaron a describir cuán grave estaba la situación. Me está costando filmar, pero de a poco me voy a ir acostumbrando a la nueva filmadora. Así que les pido un poco de paciencia, amigos. El próximo relato es de Mijá, o como ustedes lo conocen, Miqueas, una persona simple de la tribu de Efraín. Un relato que sucede, como les dije, en esta zona que estamos visitando. La tribu de Efraín estaba asentada en toda esta tierra montañosa y rocosa en el corazón del país, al norte de Jerusalén y al sur de Shechem. Dentro de la tribu de Efraín estaban los asentamientos Betel y Shiloh, y por esas tierras pasaba el camino de la montaña, o el camino de los patriarcas que ayer les contaba, que era el principal corredor para atravesar el país de norte a sur por la cima de las cordilleras. Todo aquel que recorría la tierra de Israel debía pasar obligadamente por aquí, y por eso esta tribu estaba considerada fuerte y con mucha influencia. A Mijá lo pasamos a conocer por un relato relacionado con un delito, cuando le robó a su madre 1.100 shekels, que en ese tiempo era una fortuna. Luego que Mijá escuchó que su madre maldijo al ladrón, se arrepintió y le confesó a su madre dónde estaba el dinero. Su madre se puso feliz y bendijo a su hijo. Además, dedicó 200 shekel para hacerle a su hijo una estatua y una imagen tallada o máscara, la cual mostraba a Mijá a quien entraba cada día a su casa. De más está decirles que según uno de los 10 mandamientos estaba prohibido hacer esas cosas. Era como idolatría y ese pecado era uno de los principales en esos tiempos. El primer mandamiento que recibimos allí debajo en el monte de Sinaí hacía siglos decía: Lo ta'aseleja pesel bekol tmuná, lo tishkajabe laem velo ta'avdam, ki anoji Adonai elokeja. Esto está relatado en Éxodos. En otra ocasión, cuando Moshe ordenó acercarse al monte de la bendición y de la maldición, cerca de aquí en Shechem, lo primero que le había encomendado a Yehoshua fue la prohibición de la idolatría. Agu gaish asher yaseh pesel umaseja toavat Adonai, maaseh yadei jeresh besam baseter, veanu kol ha'am veimru amén. Así le habían respondido en el libro Deuteronomio. Mijá, por supuesto, conocía esos mandamientos, pero los había obviado. Más aún, no se conformó con tener esa máscara y esa estatua en su casa. Él le agregó telas y adornos o mascotas para dioses y nombró a uno de sus hijos para que sea el Cohen de su nuevo santuario, que había inaugurado en el corazón del monte Efraín, a 2 kilómetros del verdadero santuario de Shiloh, muy cerca de aquí. Como les dije antes, el centro espiritual estaba allí, en Shiloh, y Mijá no temió levantar una sucursal del santuario de Shiloh, que si bien al principio era solo para sus familiares, con el tiempo comenzó a visitarlo también otras personas. Una de ellas fue un joven leví que llegó de Yehudá, más precisamente desde Belén. La ruta de los patriarcas une esas dos ciudades y este joven llegó hasta la casa de Mijá, que supuestamente vivía cerca de la ruta y no en un lugar alejado. La actual Ruta 60 es la trazada en el histórico sendero y no es difícil adivinar la ubicación de la casa de Mijá con los datos que tengo.
La ubicación céntrica de su casa atraía peregrinos y este joven inocente de Belén, que salió de su casa para buscar un lugar donde vivir, fue atrapado por la telaraña de esta persona llamada Mijá. A cambio de darle hospedaje, lo nombró Mijá Cohen de su templo casero. Quizás junto a su hijo o quizás solo, eso no lo sé. El título de Cohen se pasa en herencia de padre a hijo varón, por si no lo saben. Pero esta tradición la convirtió Mijá, en un negocio. Lo compró a cambio de hospedaje en su casa. Luego de describirnos a Mijá y templo casero, el Tanaj nos pasa a relatar sobre la tribu de Dan. Y ahora van a entender por qué. Bueno, no sé si les dije, pero este hermoso lugar arqueológico es conocido y reconocido como Jurbat Garev, es decir, la ciudad cerca de Shiloh en donde vivió Mijá. Miren cómo está todo conservado. ¿Saben por qué? Bueno, esto yo supongo que es por dos motivos. Porque no mucha gente viene y porque no mucha gente tampoco lo conoce. Como todo lugar en Israel, esto se puede ver a simple vista como una colección de piedras y pozos de agua, con ruido de pajaritos de fondo. Pero a quien conoce la historia del lugar, como yo y como muchos de ustedes, los 5 sentidos nos funcionan a full. Esto es emocionante. Pero bueno, sigamos con nuestro relato y la tribu de Dan. Cuando se hizo la división de las tierras, ya lo vimos en varios videos, la tribu Dan recibió la zona llana de la costa occidental, lo que hoy es Tel Aviv. Por lo visto, había recibido los mejores terrenos en el corazón de la tierra, ya que estaban caracterizados por amplios valles en los cuales se podría realizar muy buena agricultura. Además, tenía costa que le permitía comerciar por el mar. Pero si esas eran buenas para ellos, eran también terrenos buenos para el resto de pueblos. Y como los invasores, a los que ustedes conocen porque se los tradujeron mal como filisteos, ellos llegaban desde el Mediterráneo y lo primero que invadían era la tribu de Dan. No le quedó otra opción a esta tribu que mudarse para poder sobrevivir. Los líderes de esta tribu decidieron, después de tantos problemas, enviar una delegación. Y es aquí cuando se conectan ambos relatos, el de Mijá y el de la tribu de Dan. 5 delegados de Dan que salieron a recorrer el país para encontrar un lugar cómodo donde asentarse, llegaron a la casa de Mijá, esta que estamos viendo ahora según la tradición. Ellos habían salido de Eshtaol, que con casualidad o no, allí había fallecido Sansón hacía unos años. Y allí está su tumba hasta hoy día. Hay un paseo que hice también de aquel lugar. Cuando estos llegaron a esta casa, a esta zona de los montes de Efraín, distinguieron esta casa que estamos viendo. Sí, esta está identificada como la casa de Mijá. Y aquí decidieron hacer un descanso esos 5 enviados. Al entrar se encontraron con Mijá y el joven levita, a quien ya conocían, pero eso no explican de dónde. Cuando el joven les contó que es el Cohen de este improvisado lugar, ellos no vieron ningún problema. Es más, le pidieron que les dé una profecía si tendrían éxito a continuación en su peregrinación hacia el norte. Ellos estaban recorriendo todo el país. Luego de recibir su bendición, siguieron rumbo al norte y al final llegaron al límite con Líbano. Decidieron conquistar la ciudad de Laish. No ellos 5, sino en un futuro. Con esa noticia convencieron a los ancianos de la tribu y los 5 enviados conducieron a 600 soldados para la futura conquista. En camino, ellos recordaron su visita en la casa de Mijá, donde recibieron aquella bendición del Leví, que estaba rodeado de la estatua y la máscara, trapos y chalecos. Y estaban seguros que esa bendición fue la que les obsequió el éxito. Entonces se preguntaron, ¿por qué no volver ahora que tenemos un ejército y robar las estatuas para levantar un templo en nuestra futura ciudad? Cuando se acercaron a esta zona con los 600 soldados, decidieron volver a visitar, entre comillas, a Mijá. Y mientras el ejército rodeó la casa, los 5 enviados entraron y se llevaron la estatua, la máscara, el chaleco y los dioses domésticos.
Cuando el Cohen se dirigió a ellos, aquel Cohen que ya conocían de hace tiempo, no dudaron en convencerlo para que suba con ellos al norte y ejerza allí el sacerdocio, o sea, que sea ahí el Cohen de la tribu de Dan. Mijá descubrió que había sido robado. Entonces salió corriendo detrás del ejército, por esta ruta quizás, y persiguiendo a todos los soldados del ejército de Dan, gritándoles: Eteloay ayer asiti la kachtembe eta coenbe teleju umaliod. ¿Qué me va a quedar de todo esto? Tampoco hacia él tuvieron piedad los soldados y lo amenazaron y lo obligaron a regresar a su casa cabizbajo. En resumen, y como les conté al principio del paseo, reinaba la anarquía en el pueblo de Israel. Y si tuviera tiempo seguiría relatando los próximos capítulos, pero ya se hizo largo el relato, ya estamos bajando y ven ahí ya estamos cerca del vehículo. Los próximos capítulos son aún peores y nos vienen a demostrar cuánta razón hubo al cambiar de estrategia y comenzar a buscar líderes espirituales, profetas. Esos serán los próximos 2 libros llamados en la Biblia Shmuel o Samuel, que no de casualidad se crió en este mismo lugar llamado Elí. Muy simbólico todo, no pueden decir que no, hasta milagroso diría yo. Bueno amigos, si les gustó el paseo les agradecería que le den un me gusta y lo compartan. Yo me despido de ustedes hasta el próximo paseo, el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora israelí, en un Bakari suelto en Israel. Shalom.